Hoy estoy allá en la esquina, a mi derecha, junto a Valeria Silva, a quien le digo gracias, Valeria, por estar acá. Hoy vamos a hablar desde las juventudes. La idea es no solamente decir que hablen los jóvenes, que se metan en política, sino escucharlos de verdad. Gracias, Valeria Silva. Califica para este programa, por supuesto, porque es muy joven, es mujer, que somos minoría en los ámbitos públicos de la discusión, es masista, eso no hay que ni que decir, porque creo que ha quedado registrado en los medios no solamente una joven masista, diría yo, una aguerrida joven masista, exdiputada. Gracias por aceptar estar en este programa, Valeria, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a ti. Gracias por recibirme, a los dos compañeros que nos acompañan en el panel y a todos. Realmente un gusto estar con La Razón. Gracias por acompañarnos. Está también José Luis Durán, aquí a mi lado, periodista, contribuye en La Razón, escribe también. Muy joven, no voy a entrar en la edad porque yo prefiero no hablar de la edad, hasta del peso creo que les puedo hablar para no hablar de la edad. Está con nosotros José Luis Durán, director del área de comunicación para la transformación social y proyectos en la Casa de la Televisión Inteligente. ¿Existe eso? ¿No es una contradicción la televisión inteligente? ¿Cuánto hemos criticado a la televisión? Ojalá podamos cambiarla. Conductor y productor de Pica Bolivia, que ha tenido mucho éxito, esto sí, en la televisión. Creo que hay que subrayarlo y han innovado, por lo menos en este pedazo de la producción televisiva. Gracias por aceptar esta invitación. No, Claudia, muy feliz de estar acá. Soy, primero que nada, un gran espectador del programa. Qué en bueno. las mañanas. Qué bueno. Y no, feliz también de estar acá en un lugar al que me encanta colaborar. He escrito para Razón crítica de cine, crítica literaria y me parece uno de los mejores espacios de reflexión y muy feliz de compartir absolutamente todo lo que podemos hablar en este espacio tan bonito de juventud. Y a las personas que están acá igual invitadas. Muchas gracias. También muy joven, Carlos Moldis, politólogo y columnista de La Razón. Gracias por la contribución. De hecho, inspirador de este programa, este último periodo en La Razón ha abordado muchos temas políticos. Ayer publica un texto que titula La élite boliviana y la democracia, y la verdad es que no ha dejado muñeco con cabeza. En algún momento vamos a retomar esta columna. Gracias, Carlos, politólogo y muy vinculado a los medios de comunicación. Bienvenido también. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a mis compañeros aquí presentes. Bueno, siempre es un placer estar acá. Yo los escucho todas las mañanas, particularmente ahí cuando se trata temas, ¿no?, de política, de economía, y bueno, es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias. La idea es no hacer un programa jóvenes y luego olvidarnos y volver a lo que yo les comentaba al inicio del programa, que es que las voces en los medios son hombres blancos y sobre los 50 años, ¿no? La idea es tener otras voces, no una vez al año, sino de que definitivamente vayamos ensayando lecturas desde nuevas generaciones. Quiero comenzar, les propongo de entradita, 12 de octubre, el encubrimiento del otro, diría Enrique Dussel, el encuentro de dos mundos, el desencuentro de dos mundos. Rubén Atahuichi, que nos está acompañando aquí fuera de cámaras, decía esta mañana en la radio, citaba en verdad a Eduardo Galeano cuando describía este momento con esta descripción: cuando llegaron, nosotros teníamos las tierras y ellos tenían la Biblia. Nos dijeron que cerremos los ojos y recemos, y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían las tierras. ¿Por qué no comenzamos con este tema? ¿Qué significa para ustedes esta fecha? ¿En qué medida nos explica? Yo voy a ir hasta el extremo y voy a decir que ese momento marca el nudo que todavía hoy nos separa, que es definitivamente el no tolerar al otro, el
seguir pensando este país desde la predominancia de unos sobre los otros, desde el color de piel, desde la religión, desde la estética, en fin, creo que hay que ir a este momento para comprender lo que nos separa, pero de repente me he ido hasta el otro lado y estoy exagerando. ¿Qué dicen ustedes, Valeria? Bueno, una fecha que nos lleva, como dices, Claudia, a cuestionarnos un montón de cosas. ¿Qué ha sucedido con la historia de este lado del mundo? Hoy decimos Bolivia, está claro que esa es una construcción republicana, una construcción que no tiene la misma antigüedad que tiene la historia de los pueblos de este lado del mundo. ¿Qué ha pasado con Bolivia respecto de esta historia que cargamos con la colonización, con la llegada de los españoles, el poder de los criollos, posteriormente el poder de, digamos, ciertas castas herederas de criollas, ya se puede decir un poco más vinculadas a otro tipo de estratos sociales que detentaron el poder por mucho tiempo y que de hecho, y esto es, digamos, lo que me interesa poner sobre la mesa respecto de esta fecha el día de hoy mismo siguen detentando muchos de los poderes. Aunque no hablemos precisamente de poder político, poder público, podemos decir que toda esta casta que se siente heredera del coloniaje, que se siente criolla, en ciudades del interior del país esto se ve muy claramente, entre paréntesis, ¿no? En Sucre, en Potosí, en Tarija, todavía se levantan los apellidos españoles para argumentar mayor nivel, por ejemplo, intelectual, mayor nivel cultural. Entonces, siguen, vuelvo a lo que decía, siguen estos grupos sociales detentando poder y administrando lo que es el poder fáctico. Probablemente no los veamos en una silla pública, en una cartera de Estado, pero los vemos, por ejemplo, muy vinculados con el poder económico de la banca, con el poder económico de la construcción, con el poder económico de las empresas transnacionales y muchas otras que en términos históricos terminan nomás ordenando mucho de la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esa herencia? Sucede que lamentablemente hace en muchos momentos que la gente quiera tapar la otra parte de la genética que tenemos hoy las bolivianas y los bolivianos. Un viejo y conocido refrán dice que acá todas y todos tenemos axus y polleras colgando en nuestros árboles genealógicos. Pero definitivamente el poder colonial hace que la gente, para intentar ascender socialmente, pretenda sacar de su linaje los axus, las polleras y las lenguas de todos los colores. Me interesa poner en relieve y reconocer en todo caso los movimientos tanto políticos como culturales que para estas fechas ponen los pelos de punta de toda la gente, ¿no? Hace poco ha sucedido, por ejemplo, la intervención al monumento de Cristóbal Colón en la ciudad de La Paz. Le volaron la nariz. Le volaron la nariz. Recordemos que incluso hay todavía jóvenes procesados judicialmente por esta performance. Y creo yo que todo esto nos demuestra que hay muchas cosas que no se han terminado de saldar, no tienen por qué saldarse claramente, pero lo que sigue sucediendo es que está ordenada nuestra sociedad bajo parámetros, y eso sí lo sostengo, creo que no ha terminado de cambiar eso en Bolivia, en Latinoamérica tampoco, bajo parámetros muy coloniales. Esto que dice Valeria tiene que ser siempre, supongo, u otra opinión, tiene que estar siempre bien parada sobre el hecho de que todos nosotros, el equipo de producción, afuera, donde miren, todos somos resultado de este desencuentro, ¿no es cierto? Que cuando decimos los españoles estamos hablando de nosotros, cuando decimos los indígenas estamos hablando de nosotros, cuando decimos los criollos, los mestizos, solo estamos hablando de nosotros, ¿no?
Es muy cierto. A ver, una fecha muy importante, a ver, vamos a ponerlo en posición vista desde los changos, desde los jóvenes, los menores de edad también incluso, que tienen que observar este momento muy importante, claro, como el hecho imprescindible por el cual ha cambiado parte de la gran historia del mundo en general, porque tenemos que tener en cuenta que es un momento no de encuentro del uno del otro, sino de encuentro mutuo. O sea, no vino uno acá, vinieron y otros también los encontraron a ellos y eso cambió en realidad el curso de la historia. Muy cierto eso. Muy importante que tengamos en cuenta algo. Lo que dice Valeria es muy importante porque nos dice que en realidad sí existen deudas pendientes, sin duda existen deudas pendientes. ¿De quién con quién? En realidad existen deudas pendientes quizá con la historia, yo diría. ¿En qué sentido? En el problema de estructuras sociales que nosotros tenemos. Tenemos problemas de intolerancia, lo que hemos hablado al principio, y en realidad creo que es el germen por el cual comenzamos a hablar de este tema. La intolerancia, la desigualdad, la otredad, la creación constante del oponente y del enemigo. Son temas que nos remontan a este choque, a este gran encuentro histórico que ha habido y que, claro, ha marcado realmente una tendencia de separación hasta el día de hoy en la sociedad boliviana, y eso es muy cierto. Es una realidad y, claro, nosotros han nombrado acá el tema, por ejemplo, de la estatua de Cristóbal Colón. Hace muy poco ha sido el tema de Alonso de Mendoza, si no me equivoco, anteayer, ¿verdad? Ha habido el ataque en la Plaza Alonso de Mendoza, justamente al monumento de este personaje, ¿no es cierto? ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra primero que nada de que sí existe un activismo reivindicativo y que es parte de una actividad de un grupo de jóvenes que están muy de acuerdo en que existe una herencia colonial que nos está marcando unas diferencias en los estratos sociales, nos está marcando una diferencia en nuestra forma de observarnos en integridad. Es decir, lo quiebra el sentido de integridad y creo que esa es la parte más importante. Yo me acuerdo que hace muy poco, justamente cuando pasó lo de Cristóbal Colón, escribí el análisis que se llamaba ¿Puede la historia ser enfrentada? Nos debemos enfrentar como jóvenes a la historia. Y claro, en realidad existe una respuesta muy tajante de que en realidad la historia siempre es enfrentada. Incluso en la pasividad puede ser enfrentada. Puede ser o aceptada, lo cual es una forma de enfrentamiento, o puede ser reconocida mediante una expresión amplia de rechazo a este encuentro. Ahora, José Luis, ¿te queda claro también? Los voy a tuitear porque somos colaboradores del periódico. ¿Te queda claro también que cuando dices jóvenes no tenemos que pensar en un grupo de los buenitos, los inteligentes, los críticos? Los jóvenes no reflejan sino el mundo de los viejos o los no tan jóvenes. Es decir, en los jóvenes sigue estructurada una Bolivia compleja, desigual, donde tenemos jóvenes racistas, jóvenes que le rompen la nariz a la estatua de Cristóbal Colón, pero los jóvenes no son una misma bolsa, ni por ser jóvenes van a tener una visión mejor que la de los no jóvenes, ¿no? Sin duda, queda claro sin eso? duda. El performance es parte de un grupo crítico y es parte de un grupo que tampoco representa una amplitud de jóvenes que no lo han hecho tan bien. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ver lo de los jóvenes que lo han hecho? Ellos se enfrentan a la historia, ellos son críticos, ellos quizá les afecta mucho el tema de la idea de la colonialidad o lo observan también de fuera de una mirada de un joven crítico que puede observar estas estructuras diferentes, que puede señalar muy bien el racismo, la discriminación, la violencia, las separaciones, lo observa de esa manera o simplemente no lo observa, no lo hace nada, porque nosotros también tenemos que tener en cuenta algo. O peor. Se va a una discoteca y dice aquí solamente hay indios y cholos. Exacto. Esos también son jóvenes. Exacto, correcto. Y este es un problema justamente del tema de la colonialidad, sin duda. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos marcado mucho realmente en diferencias raciales, en diferencias incluso de estratos que no deberían ocurrir. O sea, los movimientos reivindicativos críticos que aparecen incluso a finales de la década de los 70s luchaban contra esta estructura. Te decían, estamos en una estructura, en un país latinoamericano que está sufriendo temas de violencia, temas de racismo, temas de desigualdad, y parece que esto se está reproduciendo sin la necesidad de criticarlo. Por eso, en realidad, una fecha como la de hoy es un llamado constante a realmente criticar y combatir la historia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender también los errores que nosotros tenemos y los errores que otras personas también pueden tener. Y bueno, en realidad se dice que la discriminación y el racismo van a seguir enfrentados justamente por esta herencia colonial. Y es verdad que nosotros ahí tenemos que continuar dando esta visión crítica a los objetos históricos. ¿Qué piensa Carlos cuando vive otra vez un 12 de octubre?
Bueno, creo que lo primero que tenemos que recordar los bolivianos es que cuando se funda nuestro país, lo hace continuando algunas instituciones que incluso para los estándares de aquellos tiempos no podían ser consideradas bajo ningún parámetro como siquiera republicanas o liberales. Por ejemplo, se restituye el impuesto indigenal, por el cual básicamente se le cobraba un impuesto a un grupo del país solamente por el hecho de ser indígena. Eso ya te habla acerca de cuáles eran sus criterios de ellos respecto a la igualdad, si tú quieres, como un principio fundamental del republicanismo. También continúa la institución de los servicios personales, que tuvo mucho que ver con la consolidación de la hacienda y la consolidación de lo que luego van a ser las clases privilegiadas, que se van a convertir en esta rosca minero-feudal que va a ser por un momento derrocada en 1952. Y luego, a partir de más o menos de la década de los 60 del siglo XIX, comienza una campaña intensa para despojar a los indígenas, a las comunidades indígenas de sus tierras, ¿no? Que tiene su momento más agresivo con el régimen de Melgarejo, y que termina todo concluyendo con la institucionalización de una, si tú quieres, de una ideología, podría decirse, una especie de justificación o racionalización del racismo, que es el darwinismo social, que más o menos se convierte como la ideología oficial del Estado durante las primeras décadas del siglo XX. Entonces, Bolivia, en otras palabras, nace como un país de institucionalidad plenamente colonial durante sus más de 100 años de vida, y atravesamos un conjunto de cambios. Es muy difícil resumir esto, pero se puede decir que 1952 en ese sentido constituye una gran traición, ¿no? Porque básicamente yo diría una traición incluso mucho más dolorosa que la traición que los ejércitos liberales le hacen a Zárate Vilca, aliándose con él, para luego aliarse con los que eran supuestamente sus enemigos en el sur del país, pero para aniquilar a los ejércitos indios comandados por él. La traición del 52 consiste en que básicamente tú le dices a la población indígena a la que le habías otorgado el derecho al voto, les habías devuelto de alguna manera esas tierras que tú les habías confiscado a finales del siglo XIX, y les dices que ahora van a ser bolivianos si es que renuncian a su lengua, a sus costumbres, y que vamos a estar todos hermanados bajo este paraguas del mestizaje, ¿no? Que termina siendo una total mentira, tal como en algún momento lo denuncia Fausto Reinaga. No había ninguna persona de piel blanca que quiera casarse con un omani, con un quispe, para, si tú quieres, consolidar esta propuesta del mestizaje. Y lo peor de todo es de que esta idea sigue siendo dominante hasta finales del siglo pasado, cuando no por influjo de las clases medias, no por impulso de ninguna élite intelectual universitaria ni urbana, sino por las propias organizaciones sociales provenientes de las áreas rurales, que a mediados de los 70 dijeron: sabes que yo no soy campesino, soy indio, bro. Y no me gusta que me llames ni campesino ni trates de folclorizarme. Deciden que es hora de reivindicar, revalorizar su identidad, ¿no? Y eso es parte, yo diría que es uno de los ejes fundamentales de lo que se ha llamado en su momento el proceso de cambio, la revolución democrático-cultural, que consiste en desmontar aquellas instituciones, estructuras claramente, indisimuladamente, cínicamente racistas, con las cuales nació el Estado boliviano, para tratar de más bien realizar aquel ideal occidental si tú quieres, yo no sé si llamarlo de la democracia liberal, pero aquel ideal, si tú quieres, del pensamiento político occidental, que es el de el principio supremo de la igualdad entre todos los hombres, ¿no? En ese sentido, la propuesta de la descolonización, de la descolonización como eje fundamental del proceso de cambio de la revolución democrático-cultural,
no es más que una realización consecuente, es decir, es la plena consumación de los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Que de hecho había traicionado a esta élite, que traicionan todos los días. La traicionan cuando, por ejemplo, denuncian que en Bolivia hay supuestamente un racismo al revés que está beneficiando a indígenas y campesinos, que es una forma, si tú quieres, de negar la igualdad de estas personas, que tiene que realizarse en primer lugar, en principio, a través de medidas de discriminación positiva, ¿no? Yo ya abordé eso en una columna que en este momento no recuerdo, pero lo que quiero decir es que básicamente la élite boliviana, particularmente la élite boliviana, que lastimosamente tiene la capacidad a veces de congregar, de conseguir que la sigan muchos sectores, que yo no decía que no son necesariamente clases altas, pero que son urbanos, pues seguramente se sienten clases medias, tiene la capacidad de arrastrar así estas personas con discursos que son totalmente antimodernos, yo diría hasta salvajes. ¿No? A mí me llama la atención cómo, escuchando varios episodios de la historia en los que hemos podido ir más o menos moldeando identidades, pero no cambiando lo fundamental. Escuchando a Carlos, estaba pensando en todas las subidas y bajadas que nos ha traído la historia, desde los movimientos indígenas por una liberación, desde momentos clave como el 52, en general las guerras, por no hablar de estos últimos capítulos, mucho más atrás de Evo Morales o del movimiento al socialismo. Hay una serie de movimientos históricos, la consolidación de la izquierda también, que toma pero no toma. En resumen, la República, los movimientos indígenas que se rebelaron, los movimientos dentro de la consolidación del Estado que ha tomado más o menos de cerca a los indígenas estos últimos tiempos, me da la sensación que con todas estas transformaciones y movimientos identitarios, al final del día, cuando leo el libro de Fernando Molina sobre el racismo en Bolivia, al final del día seguimos en esta misma tensión lo han graficado ustedes de maravilla al inicio del programa, seguimos en esta misma tensión de reconocimiento de todo lo que está asociado al visitante occidental, al llegado occidental en términos de religión, color de piel, estética, ideas políticas, organización política también. Me parece que seguimos en esa misma tensión, que todos estos capítulos finalmente no han cambiado mucho. Me da la sensación de que lo que está en discusión sigue siendo lo mismo, y es que Mamani da vergüenza, Gutiérrez no da vergüenza, vivir en el campo da vergüenza, llevar pollera implica un insulto, implica una discriminación, y que tendemos como sociedad a intentar blanquearnos en lo religioso, en lo político. Me da la sensación que pese a todos estos matices, que hay que mirarlos de cerca, no les quito importancia, pero seguimos más o menos en la misma tensión. ¿Tengo esa idea o estoy muy contaminada por el libro de Molina que nos lleva al inicio de todo esto? ¿Qué dicen ustedes para cerrar esta primera ronda? No sé. Bueno, comparto lo que dices, pero antes quisiera solamente hacer un pequeño condimento a lo que decía José Luis. Evidentemente, los grupos de jóvenes subversivos al orden establecido global, colonial, son muy pocos. Están presentes en todo lado, están en Estados Unidos, están en Europa, están en Irán, están en Sudamérica, pero son muy, muy chiquitos. No terminan ordenando el pensamiento social, no terminan dando mandatos a las sociedades. En nuestra sociedad sucede eso. Hay estos colectivos que se rebelan, por ejemplo, en un acto subversivo, performativo, contra los monumentos de los españoles o de Colón. Los hay. Son chiquitos, pero además son el foco de ataques de los grupos mayoritarios de jóvenes que están organizados en torno al caporal, en torno al fútbol, en torno a otro tipo de
núcleos de socialización, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, y esto también hay que reconocerlo, un poco dialogando con lo que decías respecto de la pollera, respecto de los apellidos, hay también un nacimiento, creo yo, producto del proceso de cambio, de grupos, sobre todo femeninos, diría yo, que han logrado absorber mucho de la cultura aymara, de la cultura quechua, de las culturas de tierras bajas, para llevarlos al nivel artístico, al nivel de la moda, por ejemplo, al nivel de la creación cinematográfica, de la creación en general artística, así en términos muy amplios, que no llegan a ser acciones políticas, ni que pretenden, por ejemplo, cuestionar algo del orden establecido, pero sí pretenden rescatar algo de las raíces que el colonialismo ha intentado tapar, ¿no? Que el colonialismo y la blanquitud en general pretenden esconder a toda costa. Entonces, eso yo creo que también es bastante interesante. ¿Cómo no poder reconocer que hoy en día a las chicas les gusta comprarse ropa que traiga guayos? ¿O cómo no reconocer que en las fiestas de los aymaras cada vez más mujeres jóvenes, solteras, están volviendo a vestir la pollera? Lo que no sucedía lo que estaba dejando de suceder en los 80s, en los 90s, ese fenómeno, yo tengo la hipótesis súper clara al respecto, para mí es producto del proceso de cambio. El proceso de cambio puso sobre la mesa la idea y la fortaleció todo el tiempo de que no hay por qué sentir vergüenza de nuestras raíces. Ahí está, digamos, la acción política que se desdobla en expresiones culturales, en expresiones performativas, en expresiones de diferente índole, que creo que son interesantes y que, por supuesto, hay un montón de cosas que analizar y que decir al respecto, pero en torno al 12 de octubre es un tema que podría provocarnos una serie de preguntas y una serie de análisis. Sí, ¿no? de acuerdo, Valeria, y profundizar, porque Exacto. Es más fácil comprarse una chaqueta con franjas de aguayo de una diseñadora joven boliviana que subirse a un minibús y hablar con una mujer de pollera que vive en el Alto, o casarse apellidando Pérez, casarse con un quispe, ¿no es Correcto. cierto? O sea, de ahí creo que nos queda todavía un salto.